Monseñor Schneider se atreve a corregir al Papa con amor, pero es el padre Charles T. Moore quien da la alarma. La crisis es demasiado profunda y la única salida es un nuevo concilio. No un concilio de compromiso, sino un concilio que diga la verdad, restablezca el orden y llame verdaderamente a la santidad. Si amas a la Iglesia, debes ver este vídeo hasta el final. En una conversación franca y apasionada, el P. Charles T. Moore abordó con fuerza y lucidez algunos de los problemas más graves que afectan hoy a la Iglesia Católica. Partimos de una reflexión despiadada pero necesaria. ¿Quién tiene realmente el coraje de hablar? El mundo repite que todo está permitido, pero Cristo nunca dejó espacio para el compromiso. Es en este escenario que resuenan como una campana de alarma las palabras del obispo Athanasius Schneider, una voz que, a pesar de la dulzura de la expresión, amonesta con firmeza al sucesor de Pedro. Debemos ser fieles a Cristo, parece gritar cada una de sus declaraciones. Y precisamente aquí está el quid de la cuestión. ¿Es verdaderamente un acto de amor el de quien corrige a su hermano cuando se equivoca, incluso si ese hermano es el mismo Papa? Sí, lo es. Y es con fuerza, con caridad, pero también con verdad. Ya no podemos conformarnos con el silencio diplomático. La historia enseña. En la época de Enrique VIII, solo un obispo en Inglaterra, San Juan Fisher, permaneció fiel a la Iglesia, mientras que los demás cambiaron de bando de la noche a la mañana. Católicos el jueves, protestantes el viernes. Nada nuevo bajo el sol. Hoy nos preguntamos, ¿realmente no hay nadie que levante la voz? ¿Qué dice, con la franqueza de los santos? ¡Basta! Sería mejor llamarla prudencia. Pero, como se ha dicho con crudeza, pero con razón, no es prudencia, es cobardía. Ese es el nombre correcto. Esta es la tragedia. El miedo a perder privilegios ha paralizado el coraje. Y aunque hay algunos obispos fieles y decididos, muchos permanecen ocultos, como si la verdad solo pudiera decirse en voz baja. Se cuentan episodios que parecen sacados de una novela gótica, pero en realidad son hechos actuales. Una realidad eclesiástica muy dura. Un ejemplo de ello ocurrió en una diócesis de México. No se menciona el nombre, pero los hechos hablan por sí solos. Un santo obispo, verdadero pastor de almas, se atrevió a enfrentarse a uno de sus sacerdotes que vivía abiertamente con una mujer, en flagrante violación de sus votos sacerdotales. Le dijo en la cara: «Esto no puede seguir así. O dejas a esta mujer y vuelves a vivir como un verdadero sacerdote, o estás fuera». Palabras claras, justas y evangélicas. ¿La respuesta? Una revuelta interna. Aquel sacerdote, en lugar de arrepentirse, reunió a otros sacerdotes en la misma situación. Había muchos. Amenazaron de muerte al obispo. Obligaron a aquel hombre de Dios a huir de su diócesis. Durante 2 o 3 años vivió en el exilio, expulsado por sus propios sacerdotes. Parece imposible, pero sucedió. Ni en la Edad Media, ni en una novela. Pasó en nuestro tiempo. Y aquí no se trata de anécdotas folclóricas, sino de síntomas de una enfermedad profunda. La apostasía silenciosa. No la que se proclama en voz alta, sino la que se vive en la práctica diaria, en los compromisos morales, en la pérdida de la fe y en la vergüenza. Y se comprende entonces por qué ciertos sacerdotes aplauden las innovaciones litúrgicas. Ya no creemos que en el altar ocurra nada. Es la misa que consuela la conciencia de aquellos que ya no creen verdaderamente. Y en este caos, volvemos a hablar de verdaderos santos. San Carlos Borromeo no predicó la reforma desde el púlpito de un palacio. La encarnó. Noble, poderoso, secretario de Estado del Vaticano, podría haber vivido como un príncipe. Él eligió ser un sirviente. Despidió a sus 100 siervos, quedándose solo con unos pocos. Salió a pie a visitar los pueblos más remotos
donde murió a causa de la epidemia. Reformó a sus sacerdotes, mostrándose como el primer penitente. Solía decir: «Si no vivo lo que predico, ¿cómo puedo pedirle a mis sacerdotes que lo hagan?». Y es precisamente mirando estos ejemplos que comprendemos cómo la crisis actual no es solo un tropiezo pasajero, sino un verdadero colapso de las conciencias. El padre Moore, con casi 50 años de ministerio a sus espaldas, lo dijo sin rodeos: «Muchos de nosotros hemos perdido la fe. Seguimos haciendo lo que hacemos, pero por dentro está vacío». Es una confesión seria, devastadora, pero necesaria. Porque mientras sigamos encubriendo la podredumbre con fórmulas pastorales y sonrisas clericales, nada cambiará. Nos hemos acostumbrado a la decadencia, a la mediocridad espiritual. Muchos sacerdotes se contentan con ser administradores de los sacramentos, funcionarios religiosos y empleados diocesanos. Pero la Iglesia no es una empresa, y el sacerdote no es un gerente. Es un hombre elegido para ser otro Cristo. Y cuando esto se olvida, todo se desmorona. Por eso se propaga el mal. Porque quienes deberían detenerlo han dejado de combatirlo. La liturgia moderna, tan elogiada por su apertura, a menudo ha terminado siendo una válvula de escape para las conciencias sedadas. Se dice que habla al pueblo, pero el pueblo no pide palabras vacías. Pide verdad, pide misterio, pide a Dios. Y en cambio nos encontramos ante celebraciones vacías, donde la fe misma parece opcional. El cambio exterior ha coincidido para muchos con un cambio interior. Si la misa ya no es un sacrificio, entonces no importa cómo viva, pero sí importa mucho. Por eso, en medio del caos, volvemos a los santos, no a las ideologías, no en los sínodos, a los santos, personas que han renunciado a todo para servir a Cristo en la verdad. Personas como San Carlos Borromeo, que supo transformar el poder en servicio, la nobleza en humildad, el prestigio en sacrificio, y demostró, sin gritarlo, que la Iglesia se puede reformar, pero solo con la cruz, no con conferencias. Y entonces llegamos al punto crucial, aquel que nadie quiere decir, pero que todos, en su corazón, saben. Esta situación no puede continuar. Ya no podemos fingir que todo está bien, que son solo tiempos de transición, que hay que apoyar a la gente. No, el pueblo debe ser guiado, y para eso necesitamos pastores, no psicólogos. Necesitamos una voz que diga claramente: basta. Es hora de poner las cosas en orden. Y para lograrlo se necesitará algo inmenso, un nuevo concilio. ¿Palabras ásperas? Tal vez, pero seamos realistas. Porque así como está, la Iglesia es una barca que hace agua por todos lados. No basta simplemente con tapar algunos agujeros. Necesitamos reconstruir los cimientos. Necesitaremos un concilio que llame a todos, desde el Papa hasta el último monaguillo, a la verdadera identidad católica, la de la cruz, de la doctrina, de la santidad. Un concilio que no busca el aplauso del mundo, sino la mirada de Dios. Un concilio que no sea un compromiso entre 1000 reivindicaciones ideológicas, sino un retorno claro y decidido al Evangelio integral. Sí, porque el Vaticano II, y hay que decirlo con respeto pero sin hipocresía, quiso llamar a la gente a la santidad, sí, pero no tuvo la fuerza para imponerlo. Juan 23 estaba animado por intenciones sinceras. Quería una iglesia pobre, penitente, centrada en Cristo. Pero no sabía con quién estaba tratando. Subestimó las fuerzas internas, los clericalismos enquistados, las ambiciones subterráneas. Y tan pronto como murió, todo el bien que deseaba se perdió entre encargos, revoluciones litúrgicas y ambigüedades doctrinales. Pero el tiempo se acaba ahora. Se están perdiendo almas, y los números lo dicen a gritos. Las iglesias se están vaciando, las vocaciones están disminuyendo, la fe está desapareciendo.
Y en todo esto, seguimos hablando de inclusión, de diálogo, de procesos sinodales. Pero cuando la casa está en llamas, no se organizan mesas de trabajo. Él toma el extintor. Y el único extintor hoy es la santidad, el verdadero, la que nace del sacrificio, del silencio, de la adoración, del coraje de decir no cuando todos dicen sí. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.